nombre del Instituto Juan Pablo Terra, les doy la bienvenida a esta casa, que es nuestra casa, y muchas gracias por acompañarnos. Nuestro instituto, como simplemente para los que no lo conocen, lleva el nombre de Juan Pablo Terra y por lo tanto la misión principal que tenemos es lo que nosotros usualmente decimos, que es traer al presente con vocación al futuro el pensamiento y la obra comprometida de Juan Pablo Terra. Este es un año muy particular porque se cumplen los 100 años del nacimiento de Juan Pablo Terra, se cumplieron el 3 de septiembre pasado. Por eso tenemos estos roll-up nuevos que dicen legado y compromiso para sintetizar esa idea de la misión institucional y homenajear a Amparo en distintas instancias. La reunión de hoy, como otras que hacemos acá en el instituto, tanto sobre temas sociales como económicos, tiene como fin, ustedes reciben la invitación, compartir un trabajo que han elaborado los doctores Homero Bañulo, Carlos Vivas y el sociólogo Joaquín Serra. No sé si en este público es necesario que los presente, pero quizás para algunos de todas maneras. Homero Bañulo, internista, intensivista, infectólogo, fue director del Centro de Tratamiento Intensivo del Hospital Maciel del Camo, expresidente de la Comisión Asesora de Control de Infecciones y Seguridad del Paciente del MSP y expresidente del Fondo Nacional de Recursos. Joaquín Serra, sociólogo, fue asesor del Sindicato Médico del Valle de FEMI, asistente académico del decano de la Facultad de Medicina, el director de calidad del Ministerio de Salud, integrante de la Comisión Honoraria del Fondo Nacional de Recursos y por fuera del campo de la salud fue convocado en su momento a la Dirección General Dispositiva para una reestructura en el campo de los recursos humanos y formación del personal en la DGI y luego terminó en el periodo pasado siendo director general de rentas, director de la DGI. Y el doctor Carlos Vivas, cirujano general con maestría en Administración de Empresas de la Salud. Joaquín, además, es socio del instituto, ya hace más de 10 años, empezamos juntos acá al instituto, y bueno, nosotros en distintas áreas, este es el campo de su especialidad. Entonces, cuando estaba finalizando esta propuesta, nos propuso organizar una reunión de diario, debate en torno a esta iniciativa que nos pareció extremadamente relevante, y con esto termino, porque el sistema de salud hoy está en una situación, como todos ustedes saben, muy compleja, muy crítica, y la están sufriendo particularmente los usuarios del sistema. Entonces, nos parecía relevante, desde la perspectiva de los usuarios, pensar cómo poder discutir una propuesta que tiende a mejorar el funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud y mejorar los dispositivos de control para que lo que estaba previsto en el espíritu de creación de disciplina humanista del Sistema Nacional Integrado de Salud, en la relación del sistema con los usuarios, pueda cumplirse a cabalidad, cosa que la perspectiva de los usuarios hoy está bastante distante de ello. Yo sin más, entonces, este es el motivo por el cual estamos acá. La idea es poder propiciar un diálogo. Homero y Joaquín van a presentar la iniciativa. Creo que todos ustedes tienen un resumen de la misma, si no hay más copias. Y el documento completo también lo vamos a distribuir en PDF y va a estar colgado en las páginas del instituto en la sección documentos, que es Instituto Juan Pablo Terra.org.ui. Ustedes a partir de mañana lo podrán descargar de allí, si no les llegan por otro medio. Así que sin más, le doy la palabra a Mario Joaquín, que van a presentar la iniciativa, y luego a los 4 comentaristas, que a ustedes les agradecemos mucho que hayan aceptado esta invitación. María Julia Muñoz, que fue ministra de Salud en la época de creación del Sistema Nacional de Salud, por eso venía ella, Bruno Gili, contador, la ministra Patricia Triunfo y el doctor Díaz, que nos van a dar desde distintas perspectivas y orientaciones su opinión sobre esta.
Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias a todos ustedes por la participación. Vamos a tratar de ser muy breves porque la mayoría de ustedes han participado del proceso de creación del Sistema Nacional Integrado de Salud en distintas etapas, entonces no queremos aburrir. Para concentrarnos después en la propuesta y abrir un debate que me parece que es lo que puede interesarnos a todos. Como todos recordamos, a mitad del año de los 2000 se creó el Sistema Nacional Integrado de Salud en base a una serie de leyes que se fueron dictando en poco tiempo. El espíritu del nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud era alcanzar la cobertura universal, la equidad en el financiamiento y la suficiencia en el gasto. A su vez, respecto a los servicios, buscaba generar servicios equitativos, continuos, oportunos, seguros y de calidad. También procuraba promover la eficacia y eficiencia para asegurar la sustentabilidad del sistema y de las propias instituciones prestadoras. Y también se proponía aumentar los grados de libertad de los usuarios del sistema. Para ello se hicieron una serie de cambios estructurales. Quizás el más importante fue la creación del Fondo Nacional de Salud y la Junta Nacional de Salud con el cometido de administrarlo. El FONASA consistió en la extensión del seguro de salud que ya preexistía administrado por el BPS, pero se extendió prácticamente a toda la población con actividad formal y su familia. Con algunas excepciones quedaron fuera militares, policías, trabajadores de los gobiernos municipales. Pero hoy el FONASA financia la atención médica de las 3/4 partes de la población. El 76% de los uruguayos acceden a los servicios médicos a través del FONASA. Otro cambio importante fue el otorgamiento ACE del mayor grado de centralización posible que permite nuestro régimen constitucional. ACE en el año 87 se había transformado en un organismo desconcentrado, a mitad de los 2000 se transformó en un servicio descentralizado. Estos cambios permitieron mejorar la equidad en el financiamiento, universalizar la cobertura integral, mejorar la suficiencia en el financiamiento. El gasto en salud pasó del 8% previo a la reforma a casi 9 puntos del PBI posteriormente. Pero también se modificó la composición en el gasto en salud. Previo a la reforma, casi la mitad del gasto en salud era financiado directamente por las personas y las familias. Actualmente, las familias solo financian la 1/4 parte del gasto en salud. El resto es financiamiento público. También se reglamentaron por primera vez las prestaciones obligatorias que están obligadas a dar las instituciones prestadoras a través de lo que fue el PIAS y el FTL. El PIAS para lo que es los servicios y el FTL para los medicamentos. De esta manera se pretendía generar certeza a los usuarios de a qué servicios tenían derecho y promover la equidad en el sistema para que todos los prestadores estén obligados a darlo. También se modificó la forma de financiamiento de las instituciones prestadoras. Previo a la reforma, el BPS pagaba un porcentaje de la cuota promedio de las llamadas mutualistas o instituciones de asistencia médica colectiva. Con la reforma se empezó a pagar la cuota salud, que es una cuota ajustada por riesgo en base a los factores de edad y sexo. Cada grupo, cada tramo de edad según el sexo tiene un costo promedio distinto. Esa forma de pago pagó de esa forma, buscando hacer más eficiente la asignación de recursos. También se incorporó un componente nuevo que fueron las metas asistenciales, procurando alinear las prestaciones del sistema a los objetivos de la política de salud. Se definieron contratos de gestión entre la FONASA y la DIAN. En la etapa previa, el BPS era prácticamente una formalidad el contrato que tenía con las mutuales.
La FUNASA en estos contratos incluyó una serie de obligaciones por parte de los prestadores que procuraban modificar básicamente el modelo asistencial. También se amplió la libertad de elección de los usuarios, que antes solo podían contratar la atención médica en una mutualista. Ahora se agrega la posibilidad de asistirse en ACE o en un seguro privado, pagando un complemento, haciéndose cargo de una diferencia de precio y pagando un complemento. También hubo cambios en la regulación, cito los más importantes. Se actualizó toda la normativa de habilitación de servicios. Previo a la reforma había 2 o 3 normas muy básicas. Hubo un trabajo importante de reglamentación específico para los distintos tipos de servicios. Se reglamentaron las comisiones de seguridad de los pacientes y los comités de control de infecciones hospitalarias. Se reglamentaron los plazos máximos para que los usuarios accedan a la consulta médica o a una cirugía. Se promovió la figura del médico de referencia. También se creó el Fondo de Garantía para la reestructuración de los pasivos de las mutualistas que estaban en situación de insolvencia o con graves dificultades económicas. También se mantuvieron algunos aspectos del sistema anterior. ACE siguió haciéndose cargo de forma gratuita de la población que no tenía cobertura en la seguridad social y de bajos ingresos. Hoy ACE atiende a 890.000 personas que tienen estas características. El Fondo Nacional de Recursos mantuvo la cobertura financiera para la medicina y los medicamentos de alto costo. Las personas mantuvieron la posibilidad de contratar también su asistencia en la GIAM o en un seguro privado pagando una cuota mensual. Las mutualistas siguieron cobrando órdenes y tickets, aunque hubo distintas medidas para racionalizar su uso. Los precios siguieron estando regulados por el Ministerio de Economía y ahora se suma la regulación del precio de la cuota salud. Recientemente, otro cambio importante, significativo, nos parece que fue la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Uruguay, con el cometido de evaluar a medicamentos, dispositivos terapéuticos, procedimientos diagnósticos, tratamientos médicos y quirúrgicos utilizados en la salud humana. Una característica es que esta agencia está a cargo de un gerente general que designa el ministro de Salud Pública. Todo este conjunto de cambios buscaron fortalecer la rectoría del Ministerio. Entendemos por rectoría del Ministerio la capacidad del Ministerio de Salud Pública de realizar la conducción sectorial, alineando a las instituciones prestadoras a los objetivos de la política de salud. En primer lugar, a los principios que rigieron la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, que recién citábamos, pero también objetivos específicos que podía tener la política del Ministerio en sus distintos momentos. Esta rectoría se ejerció regulando, normatizando, pero también se ejerce controlando, fiscalizando y sancionando cuando corresponda, y también nos parece que se ejerce regulando los precios que pagan los usuarios, porque según qué tipo de orden o ticket se fije y qué monto se fije, estamos condicionando el comportamiento y el acceso de los usuarios a los servicios de salud. Por eso, cuando se ha pretendido priorizar o facilitar la atención de determinados tipos de patologías, se han dispuesto medidas específicas de reducción de precios o exoneración de tasas y tipos. Pero también la forma de pago del FONASA también es importante. En la salud es conocido por los economistas que los distintos sistemas de pago incentivan comportamientos distintos en los prestadores. El pago de la cuota salud buscó internalizar el riesgo en los prestadores para que mejoraran la eficiencia de sus prestaciones, además de buscar una asignación más eficiente de los recursos. Pero a nuestro juicio existe una serie de desafíos a aquellos principios fundacionales. Vemos que la accesibilidad
sigue estando cuestionada muchas veces por los precios de las órdenes y tickets, que siguen siendo una barrera económica en muchos casos. Muchas veces también la forma en que las instituciones prestadoras organizan sus servicios impiden el acceso de los usuarios a los mismos. La equidad, vamos a poner el ejemplo más claro, es las mutualistas han ido creando servicios VIP donde dan un trato preferencial para servicios que ya cobran en la cuota salud, lo cual a nosotros nos parece que viola ese principio de equidad que inspiró el sistema. La continuidad, porque el médico de referencia, que fue una aspiración para mejorar la continuidad de la atención, no se extendió ni se generalizó como se pretendía. La calidad integral de la atención, porque muchas instituciones siguen funcionando con muchos servicios sin habilitar, porque no existe un programa de acreditación de calidad que le dé garantías a todos los usuarios de que existen estándares de calidad y seguridad iguales en todas las instituciones. También porque no se controla el efectivo funcionamiento de las comisiones de seguridad del paciente y los comités de control de infecciones hospitalarias. Algunos casos recientes han mostrado falencias de este tipo. El respeto a los derechos de los usuarios, porque a nuestro juicio no existe un sistema de recepción de reclamos que de forma rápida y sin costos para el usuario resuelva los conflictos que se plantean entre las personas y las instituciones. La única alternativa eficaz en la mayoría de los casos termina siendo la judicialización. La eficacia y eficiencia, porque no existe una regulación de conflictos de interés en las mutualistas, las llamo en general, que evite el mal uso de los recursos. Los directivos y la alta gerencia no tienen limitaciones legales para ser proveedores de servicios de las instituciones ni tampoco para participar en otras instituciones con intereses opuestos. A la sustentabilidad del sistema, porque últimamente estamos registrando un deterioro en la situación económico-financiera de las mutualistas. El mutualismo, como todos saben, ha vivido crisis recurrentes a lo largo del tiempo, a fines del 80, en la década, en principios del 2000. Hoy, una crisis, entendemos que podría afectar de una manera mucho más significativa al propio sistema. Ya no se trata de pequeñas mutualistas, sino de grandes instituciones que tienen importantes infraestructuras que no va a ser fácil sustituir. A la elección informada del prestador, porque en realidad los usuarios no tienen información sobre los resultados asistenciales ni la calidad de las prestaciones. Ante esto cabe la pregunta, bueno, entonces, ¿tenemos un sistema nacional mal diseñado? ¿Hay que ir a una reforma del sistema? A nuestro juicio, el Sistema Nacional Integrado de Salud tiene un buen diseño. Se financia con un seguro de salud prácticamente universal. Reglamentó las prestaciones obligatorias. Los usuarios pueden elegir dónde atenderse. El FONASA realiza un pago prospectivo que obliga al prestador a internalizar los riesgos y a ser eficiente. ACE tiene el máximo grado de autonomía posible. Aunque aún tenemos muchas características de un sistema fragmentado es cuando existe un sistema para atender a la público, generalmente para atender a la población pobre, financiado con el presupuesto, y otro sistema financiado por seguridad social o recursos privados para financiar a los sectores trabajadores formales, medios o públicos. Pero los cambios que se introdujeron atenuaron las características de los sistemas de salud fragmentados típicos de América Latina, porque atenuaron sus peores características. Las normas de habilitación, calidad y derechos de usuario se aplican ahora desde la reforma a todos los prestadores. El FONASA da libertad de elección entre el sector público y privado. Si no es una reforma, entonces el camino para recuperar la vigencia de los principios fundacionales, tenemos que poner más recursos. El sistema requiere más recursos económicos para funcionar bien. Ahí vale la pena recordar que Uruguay gasta un 9,2% del producto en salud.
es de los países de Latinoamérica que tiene el mayor gasto en salud. En la región, el gasto per cápita, ajustado por la paridad en el poder adquisitivo, de Uruguay en el 2020 fue de $1.430, el mayor de toda América Latina. Lo seguía Chile con un gasto de $1.178. En principio da la impresión entonces que tenemos recursos suficientes en el sector, pero además tenemos serias restricciones presupuestarias. Desde el año 2016 el FONASA tiene un déficit del entorno del 24% de sus egresos, que financia y cubre rentas generales. Esto representa un poco más del 1% del Producto Bruto Interno, lo que equivale a un poco más de 820 millones de dólares. Los problemas nos parece que están en la eficiencia y en la regulación. OCDE y OMS han estimado que el despilfarro, como lo llaman ellos, y las ineficiencias representan entre el 20 y el 24% del gasto en salud. Aquí hay un desafío entonces, cómo mejoramos la eficiencia de los recursos que hoy existen en el sistema. Pero también, desde el punto de vista de la regulación, hay muchas cosas para mejorar. Sería conveniente establecer estándares mínimos para acreditar la calidad y seguridad de los servicios de salud. Regular mejor los tiempos máximos para la atención. Regular mejor las quejas de los usuarios. Ante situaciones de daños generados en el proceso de atención, generar un proceso de conciliación y mediación entre los usuarios y las instituciones que procure una resolución alternativa de los conflictos de forma voluntaria, extrajudicial y confidencial. Completado este proceso sin acuerdo, recién ahí habilitar las instancias judiciales. Regular los conflictos de interés en las llamas. Fijar estándares mínimos de gobierno corporativo en las llamas. Incorporar regulación prudencial que obligue a actuar antes que las llamas se encuentren en una situación irreversible. Hoy, prácticamente, cuando las instituciones están al límite de su sobrevivencia es cuando el Estado actúa. Seguimos teniendo los mismos criterios que la ley de 1943, que fijaba que el Estado, la salud pública, intervenía en las instituciones cuando había irregularidades notorias que ponían en riesgo la continuidad de la institución. Y con el solo cometido de 90 días diagnosticar los problemas, informarle a sus dueños y retirarse. No parece ser la mejor forma de evitar crisis en instituciones y en el sistema. Nos parece que, yo no digo que haya que copiarlo porque son situaciones totalmente distintas, pero para cuidar la plata el Estado definió un método, para cuidar la vida y la salud de la gente no. Tenemos que generar mecanismos que nos avisen con tiempo que hay una institución con problemas y que desencadenen procedimientos eficaces para lograr recomponer la solvencia y la sustentabilidad de las instituciones. Por eso decimos que un segundo desafío es mejorar la regulación. Pero evaluando cómo funcionamos en nuestro país, creemos que se fijan reglas, que muchas veces en el país se fijan reglas, pero luego no se aplican. O se aplican solo durante el tiempo que estuvo aquella autoridad que entendió que esa era la solución para resolver X problema y luego se descontinuó. Nosotros pensamos que para que los marcos normativos funcionen, se precisa controlar, fiscalizar y sancionar cuando corresponde. Pero para eso hay que crear una nueva institucionalidad en el sector que asegure que las reglas existentes y las que se creen van a ser efectivas y se van a cumplir. Por eso proponemos crear una superintendencia de servicios de salud. Y también nos parece que es importante jerarquizar la Agencia de Evaluación de Tecnologías de la Salud. Después explicaremos con más detalle por qué. O sea que este sería el tercer desafío que identificamos: realizar cambios institucionales que aseguren que el control y la fiscalización
y aseguren el cumplimiento del marco normativo. Nos parece que es el principal desafío. En el país existe experiencia en unidades reguladoras y servicios de superintendencia. URSEA, URSEC, la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central. Nos parece que hay que recoger estas experiencias y a partir de ahí diseñar una superintendencia de servicios de salud que le permita actuar con autonomía técnica, ser independiente de los prestadores de servicios, de la industria proveedora de medicamentos y equipamientos y de las organizaciones médicas y no médicas. Debe contar con el máximo grado de autonomía administrativa, presupuestaria y de gestión posible. Pensamos que sus autoridades deberían ser designadas por el Poder Ejecutivo según lo previsto en el artículo 187 de la Constitución, esto es, venia previa del Senado con el 60%, creo que es la mayoría especial que requiere en primera instancia para aprobar las instituciones, para aprobar las autoridades de la superintendencia, que obviamente deben ser personas con la formación técnica profesional e idoneidad personal como para dirigir una entidad de este tipo. Los directivos y el personal deberían funcionar bajo un estricto régimen de incompatibilidades, eviten los conflictos de interés y se debería poder pagar retribuciones acordes que permitan reclutar y mantener un personal calificado. Su misión, a nuestro juicio, debería de ser en relación a todas las instituciones prestadoras integrales, o sea, mutualistas, seguros, privados y ACE, la protección de los derechos de los usuarios, garantizar una atención equitativa, accesible, oportuna, continua, segura y de calidad, también brindar información sobre la calidad asistencial y el precio de los servicios para que los usuarios puedan ejercer una elección de forma informada. Además de lo anterior, para el mutualismo, debería velar por la estabilidad y solvencia económica de las instituciones y promover la eficiencia en el uso de los recursos. Su actividad debería generar información veraz, oportuna y confiable para que el Ministerio de Salud Pública pueda evaluar y mejorar la regulación del sector y para que el Ministerio y el Ministerio de Economía cuenten con información de costos que hoy el sistema no tiene para mejorar la regulación de precios de la GEM y los pagos del FONASA. Hemos visto que hay varias propuestas de incluir otros factores para mejorar el pago per cápita por viejo. Menciona la situación socioeconómica de las personas, distancia, lugar de residencia, patología, pero hoy la verdad es que el sistema ni siquiera sabe cuánto cuesta efectivamente lo que paga. Cuánto cuesta un niño o cuánto cuesta un adulto mayor. Entonces, porque históricamente lo que ha habido son sistemas de información que lo que proporcionan es información sobre productos, cuántas consultas, cuántas cirugías, cuántas unidades de laboratorio, etc. Lo que importa aquí es conocer los costos, si no, no vamos a poder regular bien nunca. Las unidades reguladoras en el mundo se han creado cuando hay mercados monopólicos o con pocos proveedores, que tal cual lo que pasa hoy en el mercado privado de la salud. Monopólicos me refiero a cuando en zonas geográficas hay monopolio, como pasa en todo el interior, que hay una IAM y ASA. Y en Montevideo muy poquitos jugadores. Cuando eso ocurre, las unidades reguladoras tienen altas facultades para conocer los costos de la actividad regular, para poder fijar tarifas razonables. Por último, la Agencia de Evaluación de Tecnologías de la Salud de Uruguay. Nos parece que su modelo de gobernanza no asegura la autonomía técnica indispensable para este tipo de instituciones. Como decíamos, es designado el gerente general directamente por el Ministro de Salud Pública. Nos parece que para asegurar su autonomía técnica se debería designar también según el artículo 187 de la Constitución. Por otro lado, el Ministerio sigue manteniendo la potestad, y está bien que la tenga,
de modificar el PIAS, el FTM o incluir nuevas prestaciones en la cobertura financiera del fondo. Pero pese a que se creó una agencia especializada en evaluar las tecnologías, su opinión no es obligatoriamente requerida antes de que el Ministerio haga alguna modificación. Cuando no hay información técnica generada por organismos independientes, los procesos de inclusión de tecnología se basan pura y exclusivamente en procesos políticos y de presión de grupos de interés. Por eso nos parece que es importante que previo a la inclusión de nuevas prestaciones haya de manera preceptiva un asesoramiento por parte de la agencia. Y también que el Poder Judicial, previo a resolver recursos de amparo, requiera necesariamente su asesoramiento técnico. Por último, la agencia en su creación inicialmente tenía la facultad de evaluar, una vez que asesoraba sobre un procedimiento, evaluar los resultados de los nuevos procedimientos que se incorporaban al sistema. Esa facultad fue eliminada en la ley de presupuesto que la reglamentó. Nos parece importante restablecerla, porque hay que, luego de incorporar, hay que evaluar si efectivamente el comportamiento es como se previó o no, y si los resultados son los previstos o no. Y por último, asegurar la transparencia, estableciendo la obligatoriedad de que todos los informes que produzca la agencia sean públicos, independientemente de que luego esté economía de acuerdo en que hay que financiar esto o aquello, pero que se conozca. Esta es la opinión técnica respecto a esta tecnología. Después la política definirá qué hacer con ello. Bueno, esto creo que básicamente es un poco el esquema del informe que elaboramos con Homero y Carlos. Muchas gracias a todos. De lo que ha planteado, por lo tanto es bueno que lo discutamos y es bueno que lleguemos a acuerdos de cómo mejorar la situación. Creo que es indispensable que lleguemos a algo de esto. Y dentro de ello creo que algunos puntos muy concretos a destacar. Esto ya por ahí salieron muchos a pedir más dinero, desde diferentes grupos. Nuestra percepción, con los años que llevamos tratando de vincularnos al tema, es que esto no se soluciona poniendo más dinero. Acá hay que hacer cosas distintas y no seguir poniendo dinero. El dinero que ha dedicado el país a esto es suficiente y claramente hay que ajustar justamente ese despilfarro que seguramente en Uruguay es más del 20 y del 24%. Se han demostrado algunas experiencias pasadas en las cuales participamos. Existen realmente posibilidades de recortar por los bordes, como llamaba Álvaro Aleche, al sistema y quedarnos justamente con las prestaciones que son las que la gente realmente requiere y no sobreprestaciones que sobran en nuestro medio. Soluciones hay y se han planteado muy a menudo en el papel y cuando se plasmaron, luego se revirtieron. O sea que se adoptan resoluciones, algunas de ellas realmente compartibles y defendibles, pero luego o no se controlan o una vez implementadas los grupos de presión las acaban revirtiendo. De esas situaciones hay montones y seguramente los que estamos acá conocemos. Y el tercer punto que me gustaría destacar es que la función del Estado tiene que ser, en nuestra opinión, proteger a los usuarios. De una vez por todas, darle una protección. Y este papel no puede quedar solo en manos de la justicia. La justicia es el último eslabón de esto. Previamente hay que buscar mejores soluciones, ya que la justicia es lenta, es cara y muy a menudo, lo sabemos bien, no resulta justa porque desde el saber médico habitualmente se tuercen situaciones que
no debiera ser así y la gente queda claramente desamparada. La función del Estado, creo, es fundamental amparar a la gente y justamente habría que diseñar soluciones vinculadas a eso. Otro amigo ya fallecido, el doctor Hugo de Ibarbure, desde el año 68 nos decía que lo peor de los sistemas sanitarios son las corporaciones. Ya desde aquel entonces se insistía en eso y cómo frenar a las corporaciones. Muy a menudo lo malo del asunto es que incluso están representadas en los órganos de gobierno y trancan después la adopción de soluciones. Por eso la importancia de generar una superintendencia y que ésta esté integrada de manera tal que proteja de intereses corporativos y que proteja de conflictos de interés. El sistema que tenemos, donde ha fallado es en su escasa capacidad de controles. Estamos lo suficientemente maduros como para solucionar este tema. Y dentro de estos sistemas hay algo que yo creo que se habla poco, y es que los actores del sistema sanitario tienen una agenda oculta. No es lo que dicen lo que realmente les importa. Y creo que no podemos seguir diciendo que el sistema sanitario y que las instituciones de asistencia médica no tienen afanes de lucro. Creemos que quienes actúan muy a menudo en ellas claramente tienen afán de lucros que realmente perforan al sistema y lo igualitario y lo eficiente del sistema. Marita, nos interesa mucho tu opinión. Muchas gracias a Homero por la invitación, y yo le dije que iba a hablar de dos cosas. En primer lugar de Homero y después de la persona. Porque la personalidad de Homero ha sido siempre un hombre pujante, con una personalidad creativa, generoso en formar el capital humano, ha dado siempre oportunidades a los jóvenes, es un batallador incansable, pero un batallador por lo público. Es un guerrero que no calcula costos personales. Y creo que además tenemos que felicitarlo por la idea de romper la inercia en un sector que tanto lo necesita. Al decir el otro día de Blanca Rodríguez en la presentación del libro biográfico de Miguel Bresner, el Uruguay es el país con la inercia más aplastante del mundo. Yo creo que de verdad es una frase que tiene mucha razón, porque aquilatar que en 17 años no se reforme una reforma, la verdad que es muy triste, porque en realidad implica que un sector que construye ciudadanía, al igual que la educación, pero un sector donde los cambios científicos, tecnológicos, llegan a avances vertiginosos. Yo pienso, hoy yo me recibí, hice infectología. Hoy, sin saber genética, no puedo hablar de infectología. Claro, cuando pensás que vamos a tener un antibiótico para cada modificación genética de una bacteria o de un virus. En realidad es algo impensable que en 17 años todo haya seguido más o menos igual. Donde también, por suerte, la esperanza de vida ha aumentado, pero no debe ser con un mayor aumento del gasto. Los viejos no podemos salir más caros, los viejos debemos prevenir las discapacidades, y eso creo que hay que incorporarlo desde la escuela, porque realmente no puede ser, y Homero lo ha dicho muchas veces, Areche siempre lo señalaba, en los 2 últimos años de nuestra vida gastamos en salud lo que no hemos gastado nunca antes. Entonces, realmente creo que sí, la dinámica en el sector salud debe ser el motor necesario de los agentes, porque no hay revoluciones ni reformas eternas. Y yo, en realidad, en vez de hablar de la reforma, prefiero decir que el Sistema Nacional Integrado de Salud ha tenido objetivos y propósitos compartibles y democráticos. Todos nosotros sabemos que no todos los partidos lo votaron, pero sí todos los partidos políticos lo han respetado.
Pero es necesario, como decía Joaquín, evaluar en forma constante y además evaluar para cambiar procesos, para no hablar de nombres que después se asocian a políticas partidarias. Podríamos decir que la necesidad de procesos dinámicos de mejora continua es lo que debe imperar en la salud. Y en realidad yo creo que no nos deben doler prendas cuando tenemos que hablar de la necesidad de la existencia de una superintendencia. Yo creo que el Ministerio de Salud Pública concentra una gran cantidad de atribuciones que hacen que sea muy difícil trabajar en la regulación del sistema y en la habilitación de las entidades y el control de la gestión. La supervisión y el control y la regulación están siempre mejor depositados en organismos que tengan grado de autonomía e independencia. Y eso lo ha demostrado la vida. En el ámbito financiero, yo le decía que también mi asesoramiento fue un abogado del Banco Central de Uruguay. No voy a decir que esto es un invento propio, porque en realidad me parece que es un buen ejemplo para el país. Es un buen ejemplo que no ha sido siempre eficiente en el momento, pero que cada vez que hubo una crisis se modificó, y se modificó para bien en los contralores. O sea que la autonomía del supervisor, al igual que en el sistema financiero, es un elemento positivo. La falta de poderes del regulador es algo en lo que hay que discutir, porque el regulador sin poder actuar sobre los problemas en realidad es muy vana su existencia. Los actuales problemas de algunas de las instituciones de asistencia médica colectiva se deben tomar como aprendizaje para reformar, para controlar el sistema, como ocurrió luego de las crisis bancarias. En el ámbito, ya lo decía Joaquín, de las telecomunicaciones, los servicios de energía, los servicios del agua, se dio un proceso similar y tuvieron su origen hace más de 20 años como órganos desconcentrados. Creo que el sistema de hoy y la crisis del CASMU, que es la más notoria, pero no la única, porque si vemos otras instituciones también tienen problemas financieros, debe hacer pensarnos la necesidad de tener instituciones en las cuales podamos, sea una superintendencia con ese mismo nombre o después se discuta el nombre, pero me parece que en realidad este es un muy buen documento. Yo diría que es el primer documento mártir que tiene algunas cosas que confunden, como por ejemplo, por eso le decía acá al amigo que va a tener que responder algunas cosas. Yo creo que hay la sección de cometidos quizá confunde un poco el concepto de cometido con el de objetivo, como ser el garantizar la atención de calidad y proteger los derechos de los usuarios. Este es un punto que puede desarrollarse más, porque tendría facultades regulatorias propias o se limitaría a elaborar propuestas de regulación que luego tiene que aprobar el Poder Ejecutivo. Así funciona hoy en día, por ejemplo, la ANEP, la Asociación Nacional de Puertos, como regulador portuario. Hemos visto que así no ha sido bueno. Por lo tanto, yo, de lo que vi, y ya les digo, me quedé con el Banco Central porque fue del que me aportaron más elementos. En realidad creo que ha sido el organismo que lleva adelante las intervenciones, que la superintendencia. Sería el organismo que lleva adelante las intervenciones que define el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, en el sistema financiero hay una entidad que decide liquidar un banco, que es el Banco Central, y otra distinta, que podría ser en este caso la superintendencia, y otra distinta, la que efectivamente lleva adelante la liquidación. Este organismo, la superintendencia, asesoraría al Poder Ejecutivo en los proyectos de habilitación, retiene la facultad de autorizar la instalación de otras instituciones o empresas de salud, puede
comenzar a funcionar sin que estén habilitadas, como sucede en este caso, son interrogantes que en realidad uno tendría a decir si existe una institución reguladora, no deberían surgir este tipo de situaciones. Para otro tipo de sujetos regulados, en el caso del Banco Central, el que decide si habilita la autorización o no es el propio banco. Del mismo modo, el sistema de salud podía prever que el Ministerio retenga algunas potestades respecto a entidades de mayor envergadura y que tuviera en la superintendencia las otras facultades. Porque en realidad es una propuesta que, como todos sabemos, le decía que el documento es un mártir porque va a ser sometido a un debate político seguramente bien interesante, como no fue el sistema. El sistema en realidad no nació como cada uno de nosotros quería que fuera, ni se cobró lo que cada uno de nosotros pretendía que fuera, ni la cápita se estudió como cada uno de nosotros quería que fuera, y en realidad es siempre las negociaciones que son necesarias y son muy buenas, es a las que se pueda lograr. Por lo cual yo creo que esto es un documento muy bien importante y que la calidad de la información financiera y de gestión debe ser uno de los puntos más importantes a tener en cuenta. La autoridad para autorizar, vetar o incluso en ciertos casos designar directamente a los auditores internos debe ser de la superintendencia. También la superintendencia debería tener autoridad para regular y controlar los sistemas de información de al menos ciertos prestadores para asegurar que la información de gestión y estadística sea confiable. También se debe pensar, y ya lo señalaba muy bien también Homero, la transparencia de la información. Y un último aspecto que yo creo que es muy importante y que algunas instituciones problematizadas en el momento actual tienen dificultades también por ese tipo. Yo creo que la superintendencia debería controlar la idoneidad del personal superior de los prestadores. El documento recoge la necesidad de controlar los conflictos de interés y pone énfasis en la necesidad de formación del personal de los prestadores, pero del personal que de alguna manera dirige a ese personal no está explicitado en el documento y yo creo que es muy importante. En el caso de los bancos, por ejemplo, el Banco Central da su conformidad tanto para los miembros del directorio como para el cargo del gerente general y puede instruir a las instituciones su remoción, ya sea por razones de idoneidad técnica y moral, sin que esto implique intervenir administrativamente en las instituciones. Y yo diría que, para finalizar, el otro tema que me pareció muy importante es el de la mediación de conflictos, que no lo tenía marcado y que creo que es muy necesario, del cual se ha hablado desde hace mucho tiempo y también ha sido muy difícil de implementar, aunque se ha empezado a estudiar, se han traído técnicos extranjeros, pero ha sido difícil de decir cúmplase, hágase. Y el otro aspecto que escuchando a los compañeros que nos han precedido, a mí me parece que en realidad no podemos hablar que la ley de 1943, sin que nos pongamos un poco avergonzados, ¿verdad? No podemos. Estamos en el siglo XXI, en el 2024. Entonces, es necesario entender que el dinero para cuidar la salud y para la educación también no se puede decir que no importa el gasto. Cuando una organización social, sea del tipo que sea, tiene costo, cualquier servicio genera gastos, como en la familia, en el país. Cualquier sistema, régimen político del que hablemos,
hay gastos que se pagan con dinero, por lo cual el cuidado de los dineros públicos es una necesidad a la que todos debemos aportar raciocinio, pero también respetar. Yo creo que el concepto de que todo vale porque la vida es el bien supremo, la vida es mi bien supremo, me debo hacer responsable de la prevención de mi mejor calidad de vida con la ayuda de una sociedad que me proteja y con un sistema que me dé derechos. Pero no es el costo el que va a determinar la cantidad de prestaciones que puede o no recibir debe o no recibir una persona. La Agencia de Evaluación de Tecnología de Salud creo que fue una buena cosa, coincido, la gobernanza está mal, el modelo está mal, y después creo que se puede hablar de distintos organismos, de los 20, de cómo se selecciona el personal. En la venia parlamentaria puede ser una vía interesante, aunque me tocó actuar con designados por venia parlamentaria que en realidad se reparten de acuerdo a cuotas, pero todos esperamos y tenemos la esperanza de que el país sea más serio, mejore y la idoneidad técnica, ética y moral de los ciudadanos vaya avanzando. Así que en realidad yo los felicito a todos, pero principalmente a Homero, porque siempre es capaz, a pesar de las dificultades que le cause, de decir las cosas, las verdades que necesitamos escuchar. Así que muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer y felicitaciones a los autores. Mi vínculo con la misma ha sido, sí, como proveedor de servicios de la consultoría y observador. También estuvimos en ese intercambio, digamos, dado la lógica que tiene el sistema, mucha intervención entre los operadores y las autoridades y conversar. Bueno, tuve una vez una sola intervención que me pidió alguien por acá, en una institución, pero bueno, siempre de ese vínculo, solo para ubicar los que me conocen, de donde yo opino. Obviamente que por formación profesional y por deformación profesional, como quieran, también hay una vocación, digamos, de tratar de entender cómo funcionan las instituciones, cómo funcionan los sistemas, y bueno, cierta experiencia en desarrollo sí de muchas instituciones o agencias. Me ha tocado participar contratado por el sector público o el sector privado. O sea que ese es mi approach. Y salud me interesa, siempre me gustó. De hecho, en los 90, en aquel momento como la algunos estábamos viendo qué hacíamos en los 90 y habíamos conseguido una empresa catalana que se dedicaba a la auxiliar de salud de representarla en Uruguay. Venía todo muy bien, lamentablemente murió el dueño de golpe en Barcelona y se cayó y después cambiamos nuestros planes, así que no continuamos en ese tema. Pero solo para darles una ubicación del tema. Yo creo, primero que nada, felicitar por el documento, creo que el documento considera casi todos los aspectos relevantes, tanto del diagnóstico como de la categorización del sistema, sus virtudes y sus problemas, así que no tengo mucho para contar desde ahí. Comparto básicamente casi todo lo que el documento dice ahora, pero no comparto las opiniones de Marita. En particular, en el momento yo me sentía culpable porque mis primeras conversaciones con las autoridades en algún momento, del 2012, 2013 para adelante, mi sugerencia era por qué no piensan en el central, y lo decía con mucho dolor, con mucho miedo, porque obviamente comparar el sistema financiero con el sistema de salud podía ser medio complicado. Hoy creo que está bastante aceptado esa idea, porque además tiene algunas similitudes, solo para, no iba a hablar del tema, pero ya hablaron tanto del Banco Central, tiene algunas similitudes en el sentido que hay problemas que tiene el sistema de salud que son muy similares en lo que es el fundamento que tiene que ver con la simetría de información. Hay un problema de simetría de información muy fuerte entre los usuarios y los proveedores y los médicos que produce esa generación de riesgos, nosotros llamamos riesgo moral, selección adversa, que produce casi ineficiencias en el funcionamiento de los mercados. Por eso se sugiere que tiene que haber regulaciones, intervenciones y supervisiones para poder controlarlo, porque el usuario no tiene cómo controlar a su proveedor.
voy a comprar la heladera y la heladera es un espacio válido, no tengo la menor duda que lo que me está ocurriendo es eso. Cuando yo voy a la salud, el usuario no tiene la capacidad de saber si como me están tratando a mí correctamente o no al final, y además la dispersión que hay en todo el sistema puede ser muy grande. Entonces, comparto la idea y no me parece una mala inspiración por ese lado. Yo, para no, como digo que comparto casi todo, en particular el diagnóstico y las soluciones, tengo algunas preguntas también para agregarle, porque me parece que está bueno para poder discutir a partir de que yo creo que es una base muy buena algunos temas en particular. Que el sistema tiene un problema de calidad, para el cual describía el documento y Joaquín explicaba en algunas de las informaciones que se daban sobre asistencia, tiempos, etc. Pero para mí hay una que voy a ejemplificarlo solo para mostrar, porque un buen supervisor y un buen sistema potente de información del sistema podría permitir lo que en la jerga de lo que llamamos, mi actividad más importante profesional es trabajar para los bancos ayudándolos a montar sistemas de riesgo, por eso me siento muy cómodo con el tema, pero lo relevante es que una supervisión basada en riesgo. Entonces, ¿qué quiere decir que es la supervisión basada en riesgos? Es que yo tengo que determinar, de acuerdo al sector, cuál es el riesgo que quiero prevenir, o sea, medirlo, evaluarlo, mitigarlo y tener alguna estrategia si ocurre. Entonces, me parece que eso como filosofía de todo lo que está, porque tú copiar cosas es difícil, pero la filosofía me parece esencial. Si uno mira los datos, nosotros en el año 2016-2017 decidimos ir a procesar todos los datos, el banco había datos abiertos, se recuerda, fue una política del segundo gobierno, el tercer gobierno del Frente Amplio, había empezado el anterior, en el segundo, se empiezan a publicar datos, nosotros decidimos, en aquel momento la firma que yo trabajaba, que queríamos hacer un observatorio de salud. Decidimos hacerlo por nuestra cuenta, no logramos tener muchos consensos y procesamos todos los datos que tenía el Ministerio de Salud Pública que estaban. Los datos eran todos los datos de todas las instituciones financieras, económico-financieros, y todos los datos asistenciales y todos los datos de recursos humanos. Todo eso se procesó, es una base de datos muy potente. Y la primera, ajustado por riesgo además, para poder comparar, y que ajustado por riesgo me refiero según la edad y sexo. Y cuando uno lo mira y lo compara, es alarmante lo que ocurre, porque lo que uno miraba era que la dispersión de resultados es asombrosa. Cuando uno mira cualquier indicador financiero, consumo de medicamentos, relación médico-paciente, infraestructura, gastos, uno miraba y en todas las instituciones los resultados son de una dispersión asombrosa. Eso es una señal de que hay un problema de calidad, porque algunos de esos que están ahí no están funcionando correctamente. Es un sistema nacional integrado de salud, la aspiracional es que todos recibimos el mismo. Entonces, si uno tiene sistemas de esa capacidad, le permite actuar proactivamente, pero eso supone poner la cabeza. Tuve una experiencia media compleja, cuando yo lo presenté este informe, algunas respuestas que hubo en el ministerio, alguna respuesta que me hicieron es que esa más era toda información que ellos sí manejaba perfectamente, pero la respuesta que me dieron de entidades políticas es: acá hay uso abusivo de la información. ¿Cómo que hay uso abusivo de la información? Si usted la publica y la hace pública, y me hace pública, yo lo único que hice es la procesé, más te regalo la base de datos que hicimos para que lo puedan avanzar. Entonces, creo que hay conceptualmente un avance importante, porque creo que, por lo que estoy escuchando, nadie estaría en discusión de que esas son cosas relevantes. Entonces, potenciar todo lo que es sistema de información, yo creo que hay que ponerle mucho foco, 100%, costos, etc. Disponibilidad de información y acceso. Pero hay un tema para mí que es clave en todo esto, es que tenemos que discutir, y en el documento eso no lo trata tanto, porque es un tema muy complicado y escapa al alcance, pero el tema de las cápitas hay que discutirlo, porque pensemos sencillamente lo siguiente: hoy la cápita es uniforme, es un promedio, además de problema, aunque esté actualizado, que no está porque, como dicen las pistas, son pasados 17 años y no se estuvieron actualizadas, es un promedio. Cualquier institución que sale del promedio que la cápita supone, porque es una paramétrica, parte del problema de las paramétricas, porque no reconoce la innovación o la capacidad de innovación de cada institución para hacerlo, entonces todos tenemos que adaptarnos a eso. Cualquiera que se mueve de la cápita queda fuera del sistema. Y ustedes no pueden, la autoridad pública tomó una decisión de subir la cápita porque entonces le voy a mandar plata al que es ineficiente o el que tomó una decisión arriesgada, le voy a pagar más, pero todos los demás que no lo necesitaban también reciben el dinero. Entonces, ni la subo ni la bajo. Es muy ineficiente que el sistema que tenemos para controlar las instituciones es el manejo que yo hago de la cápita para este problema. Y si no te quiero un fideicomiso para afuera, para que el fideicomiso resuelva ese problema,
y empezó como una solución a esta situación, como el sistema no evolucionó, el fideicomiso se volvió, parece que todos quieren. Y produce un error muy grave que es sistémico al sistema, porque lo que hace es que todos los agentes de mercado que deberían ayudar a la disciplina del sistema, me refiero a los que dan crédito y a los que proveen, no tienen, hay un riesgo moral. Todo el sistema financiero, y público, privado y no privado, que también está lamentablemente en el sistema mutual, saben que al final el Estado les va a pagar, entonces vamos de va. Y los proveedores, llámese cualquier proveedor de insumos, medicamentos, hace lo mismo, da crédito sin exigir la responsabilidad del gobierno corporativo de la institución, porque al final sabe que un día va a cobrar. Eso es lo peor que puede ocurrir en el fundamento de cualquier sistema, en cualquier, están todos los incentivos distorsionados. Así que todas estas cosas son muy complejas, yo conté dos nomás, pero para poder hacer esto necesita mucha información, mucha capacidad técnica, mucha probabilidad, por lo cual yo creo que es imprescindible una superintendencia con todas estas capacidades que permitan hacer esto de algo muy sofisticado. Yo creo que he trabajado en todo tipo de empresas, que administrar una empresa, gestionar una empresa de salud es lo más complicado. No hay ninguna organización empresarial o organización del tipo que se me ocurra tan complicado, porque todos los demás son bastante directos. O sea, es muy fácil administrar un banco. Es bastante fácil lo que tengo que hacer para administrar un banco. Es bastante fácil administrar un retail. Es bastante, pero esto es imposible, porque tiene una característica, con esto termino, que por qué exige que haya un cambio institucional en el tema regulatorio. En las instituciones de salud, en cualquier empresa nuestra, el gasto lo controla el management de la compañía. Nadie tiene libertad de tomar decisiones de autonomía, salvo dentro de un margen que se mueve, pero nadie toma ninguna decisión. ¿No? El vendedor de cualquier empresa no toma decisiones de gastos extraordinarios, no tiene casi nada para hacer, o sea, pagar o prender la luz. En el cambio, en una institución de salud, cada uno de nosotros, cada uno de los profesionales médicos que actúan y no médicos en el sistema de salud, está obligado a una decisión individual frente a un paciente y dispara o no dispara gastos, no por mala voluntad, solo por la situación. Gestionar esa dispersión de la toma de decisiones no existe solamente en el sistema de salud y algo en el sistema educativo. Entonces son muy complejos. O sea que el gobierno, con esto termino, corporativo de estas instituciones, además de que hay que evitar que tengan conflictos de interés con todos los fines de lucro que ustedes definen, y que eso es, y por problemas de eficiencia y problemas éticos, hay que, su tema, después lo charlamos, parece que hay que tomar decisiones de fondo. Además tiene un problema que tiene que tener alta capacitación y capacidad, por eso existe esta disciplina como específica, porque tiene que tener esta sofisticación para entender todo esto. Y uno se encuentra muchas veces que dice, no entiendo cómo está gestionando con el nivel puntual que tienen los gobiernos corporativos de algunas instituciones. Así que nada, son estos comentarios, porque no es muy largo, pero claro, esto para hablar. Yo podría tener, si fuera el tiempo, alguna discusión sobre si el sistema de cómo paga FONASA hoy es el más eficiente o no. Yo tengo mis dudas, tengo algunos, para discutir un poco ese tema. Y el otro tema que me parece que también que hay que incorporar es que, segundo, que tiene que ver con esto, es el sistema tiene implícito adentro un seguro de salud. Eso es el seguro quiere decir que hay un ciclo de vida en el que uno va a hacer el pago y hay un cálculo actuarial para determinar si corresponde con el ciclo de costos que yo puedo tener, los riesgos que asumo en nuestro ciclo de vida, y lo personal, que comparto también que debería en algún momento incorporarse, que uno se comporta frente a su bienestar. Pero además están los proveedores. Entonces la cápita no diferencia qué es seguro y qué es proveedor. Porque al final el proveedor, porque tiene, yo le tengo que pagar al proveedor porque me da un servicio. Y otro tema es el componente de seguro que está implícito, que cambia según la estructura de qué tipo de socios atiende cada una. Este tema hay que hacerlo mucho más sofisticado y dividirlo cómo se disputa la cápita, cómo se considera y cómo se trata. Entonces, este punto que ha estado hace mucho tiempo arriba de la mesa y es muy difícil, creo que hay que encararlo porque si no, no va a ser muy perfectible el sistema de pago a las instituciones. Pero bueno, nada, comentarios, pero insisto, no lo digo porque estén acá, creo que muy intencionado a leer, ordena todo lo que hay para discutir y es una base extraordinaria para poder pensar en los cambios que hay que hacer, en las mejoras del sistema. Así que felicitaciones nuevamente y muchas gracias por invitarme. Primero agradezco la invitación a participar. Considero súper importante estos espacios multidisciplinarios. Me siento en clara desventaja, por suerte vivimos Perú, pero estamos como rodeados. Pero me parece que justamente esto permite el diálogo, el intercambio de diversas perspectivas.
perspectivas de un sector que se ha dicho es muy importante, aumentó casi 2 puntos porcentuales antes de la reforma a lo que es hoy el gasto en salud, más de un 9% del PIB, pero no solamente por el tamaño de que se insiste de que es más del 9% del PIB, sino porque la salud se sabe que impacta en el mercado de trabajo, en la educación, en la productividad, digamos, tiene un derrame y un impacto en muchísimos otros sectores. Entonces, creo que es un sector clave, y esto de ser la tercera, creo que ya se ha dicho casi todos, pero quiero hacer algunos énfasis, algunos que ha mencionado Marita, algunos comentarios relacionados con lo que dijo Marita y algunos con lo que dijo Bruno. Primero, vengo de la economía, soy economista, profesora titular en un grupo que pretende hacer investigación en economía de la salud, y pretende lo voy a aclarar porque justamente quiero contar desde mi experiencia todos los problemas que tenemos para poder hacer investigación de calidad. Pero justamente por venir desde la economía quiero resaltar algo que dijo Bruno, que es un sector que tiene todo lo que los economistas llamamos fallas de mercado, todas. Entonces genera un esfuerzo regulatorio súper importante. Y esto, creo que el documento justamente se inserta en detectar algunas de esas fallas y proponer soluciones, pero además quiero también resaltar que este documento se inserta en un momento electoral. Hice el esfuerzo de leer el documento también con las propuestas en salud de los 5 partidos. Además, hace unos días que Pato también estuvo, hubo un debate en la Facultad de Ciencias Sociales con las propuestas partidarias, y me llamó la atención que creo que estamos todos absolutamente de acuerdo, leyendo las propuestas y las de ustedes y las propuestas partidarias, en el diagnóstico de dónde estamos, en los objetivos de eficiencia, equidad, calidad, acceso. A veces creo que no, y es impresionante, los reto a leerlo con detalle, las bases programáticas o los programas de los partidos políticos, pero creo que a veces falla el cómo, la respuesta a cómo bajar a tierra algunos problemas, cómo pretendemos cierta equidad horizontal, vertical, cualquiera, calidad en el acceso, cómo lograr determinados de esos objetivos. Y en ese sentido me parece que la propuesta apunta a un problema que todos, insisto, tenemos acuerdo, que hay que mejorar la rectoría. Y me voy a detener entonces en la propuesta concreta, en hacer algunos comentarios, porque para eso me invitaron a hacer concretos comentarios, y voy a hacer énfasis en 2 grandes puntos. Algunas de las cosas ya fueron tratadas, perdón, por una tercera, pero además pensando en esto de que sí, ya tenemos la mayoría de edad, 18 años han pasado, ya está. Entonces, esa sensación de que el diagnóstico está claro, el documento también hace un buen esfuerzo de síntesis de la situación actual, pero me quiero detener en 2 cuestiones que están mencionadas para mí justo quizás con un énfasis que yo no le hubiera dado otro, y insisto, como dice Bruno, nos determina de dónde venimos, y a mí me determina venir de la academia y pretender hacer investigación electoral. Entonces, lo primero que para mí es importante, que creo que no está quizás dado el énfasis y el diagnóstico adecuado, son los sistemas de información, y por eso voy a empezar. Y el segundo es más la forma jurídica o la figura jurídica, que no es así por ponerle nombre, sino por ciertas potestades, y ahí comparto con Marita también ciertas confusiones entre cometidos, objetivos, y que la figura creo que hace a la cosa, que lo voy a desarrollar entonces. Entonces, en primer lugar, respecto a los sistemas de información, creo que sin información de calidad y oportuna no podemos regular nada. Y eso es un problema muy serio del sector, que no es desde el 2005 o 2007 en adelante, sino que históricamente existió. Entonces, como dijo Bruno, este sector tiene lo que llamamos los economistas asimetrías de información entre regulado y irregulado. Estas asimetrías creo que están súper potenciadas, como decía Bruno, a diferencia de los bancos, por características de la salud. Es incierta la enfermedad, es incierta cuando ocurre, es incierto si los tratamientos van a funcionar o no, es incierto, digamos, los comportamientos de los asegurados, el tener asegurados
aseguramiento en salud modifica el comportamiento de los usuarios. Eso es lo que los economistas llamamos riesgo moral, pero también hay incertidumbre sobre el tipo de riesgo del asegurado, que es lo que Bruno mencionó como selección adversa, pero también podría haber demanda inducida por parte de los profesionales de la salud que funcionan como agentes del paciente. Hay conflictos de intereses serios en este sector. Todo esto es un combo explosivo que puede generar sub- o sobreproducción de los servicios de salud. Y esto es lo que es necesario regular. Entonces, considero que es imprescindible contar con una información de costos, Bruno lo mencionó, que esté asociada al perfil de riesgo. Yo, permítanme discrepar, no está la cápita ajustada a riesgo solamente por edad y sexo. Entonces, creo que tiene que haber una contabilidad de costos auditables y separar algo que Bruno lo acaba de mencionar, lo que podría ser la contabilidad, el rol de asegurador y prestador. Esto creo que se ha intentado hacer esfuerzos, pero no se ha llegado a una solución, un acuerdo a nivel político. Y para mí, cosas que se mencionan en el documento, pero insisto, quizás en el énfasis y en la priorización que les quiero dar, es alcanzar la historia clínica electrónica nacional con datos mínimos entre los prestadores. Se ha hecho un esfuerzo, que sí que ha trabajado, no se ha logrado la internacionalización, pero además, como está diseñada hasta el momento, es imposible de ser usada. No solamente porque no tenemos acceso, sino porque es un acopio de PDFs, de campos que cada uno y cada profesional lo llena en forma libre, entonces son incodificables esos párrafos, ¿sí? Entonces, como está diseñada, digamos, tengo poca fe de que se logre usar esta base de información, una base que permitiría justamente conocer los riesgos de la población y el perfil epidemiológico, digamos, ¿no? Ahora, esto va a permitir, se ha mencionado, y entonces lo tengo que retomar, redefinir las cápitas asociadas al menos a alguno de los riesgos. He oído a Alicia Ferreira, que ha mencionado, por ejemplo, que con datos que yo no tengo, pero le creo firmemente a la fuente, que aproximadamente el 50% del gasto es en personas mayores de 65 años y concentran 3 o 4 enfermedades crónicas. ¿Sí? Y más del 80% de los gastos de medicamentos está asociado a esto. Entonces creo que no necesitamos ir a 40 riesgos como algunos países nórdicos, pero menos de 10, yo creo que con menos de 10 seguramente podemos afinar esta cápita y por tanto aproximarnos más al gasto del perfil de usuarios que tienen las instituciones. Paréntesis, tampoco creo que sea toda la solución y que, porque de hecho no está permitida la intermediación lucrativa en las instituciones, pero hay, y lo vemos en la publicidad, muchas instituciones tratando de captar socios, dando meses gratis, años gratis. Entonces yo creo que la cápita como está diseñada igual es atractiva, ¿no? Porque si no nos estaríamos dando balazos en los pies. Entonces está bien, hay que actualizarla y creo que hay que perfeccionarla, pero como está, igual hay ciertos indicios de que está bien para algunas instituciones. Hay que actualizar, esto también permitiría actualizar 3 grandes listas positivas, y lo digo así porque son positivas, que es la del Fondo Nacional de Recursos, el FTM y el PIAS, que me parece que justamente tiene que ser con criterios basados en costo-efectividad, eficiencia y equidad. Acá el documento lo menciona, los problemas de la agencia de evaluación creada en el 2020, pero también todas estas decisiones, y que insisto, no es una lista negativa como hay en algunos países, lo que no se cubre, sino lo que se cubre, tienen que ser pensadas con análisis de costo-efectividad detrás, pero también de eficiencia y equidad. Esto también, esta información, insisto, permitiría redefinir las cápitas, redefinir estas listas positivas, redefinir las metas que se fijaron, digo, hace décadas, pero que también son inauditables, porque yo que sigo mucho a la mujer embarazada, las metas de captación, que bueno, tengo un referente, perdón, me da vergüenza, pero... ¿El sistema de información? Sí, hay sistema, el SIP lo usamos y por suerte tenemos acceso a ese, seguimos, yo tengo más de 20 años de mujeres y sigo todos sus ciclos reproductivos y tenemos mucha información en el SIP.
Pero pensando en las metas, por ejemplo, en la captación precoz y en X cantidad de controles, no importa que son 6, 9, no importa, 6 supongamos, la meta establecida por el Ministerio, basta con que el prestador llamó a la mujer, no importa si vino o no, porque está claro que eso es un tema de demanda, ¿no? Entonces hay temas creo que en la redefinición de las metas que hay que cambiarlas sustancialmente, asociarlas a problemas de salud frecuentes y generales y no específicos, a capacidad resolutiva, a efectividad, seguridad, monitorear todos los efectos adversos, y para eso el sistema de información me parece que es clave. Los contratos de gestión, que también deberían ser auditables, se fijaron en el 2012. Luego las capitas, perdón, paréntesis, se fijaron en el 2005 con los datos de una institución. Hay cosas que realmente creo que deberían dar vergüenza a cualquier país como el nuestro, ¿no? Además con el tamaño y la escala que tiene Uruguay. Entonces, estoy con Marita en el sentido de que no hay que tener miedo a las palabras y que capaz que reforma de la reforma, no importa si ponemos un nombre a esto, ¿no? Pero las cosas tienen que cambiar, porque cambia la tecnología, porque cambia el perfil, porque cambia la esperanza de vida. Entonces, para eso necesitamos información. En el documento se habla mucho de que esta información también permitiría la fijación de copagos y políticas de precios. Yo quiero recordar acá algo que es más desde la economía, que justamente está asociado a las asimetrías de información, que los copagos deberían estar pensados no para financiar instituciones, sino para limitar el riesgo moral, fundamentalmente el riesgo moral. Entonces, yo creo que acá, y también obviamente que hay que considerar temas de equidad, ¿no? Que es un objetivo que está más allá. Entonces, necesitaba empezar por el sistema de información, jerarquizarlo, y me parece que es imposible regular nada, cualquier figura jurídica que pensemos sin una información de calidad y oportuna. Hoy día podemos tener hasta un rezago de 3 años en obtener alguna información, si la obtenemos, que en el mejor de los casos el Ministerio se digna a dárnosla, que no tengo buenas experiencias, ¿sí? Salvo con eso. Entonces, el segundo punto que quería mencionar es la figura jurídica, pero esto más para abrir el debate. Justamente al dar la propuesta, al igual que me vino la crisis del 2002, que agradezco que lo hayan traído, y en realidad la superintendencia estaba prevista en la Carta Orgánica décadas antes, pero no tenía la jerarquía y todas las reformas que surgieron a raíz de la crisis. Justamente creo que las crisis lamentablemente nos empujan, ¿no? Nos empujan a cambiar, nos empujan a generar las mejoras, digamos, estructurales que sean necesarias. En ese caso, la supervisión de servicios financieros justamente mejoró todo lo que es supervisión y estabilidad del sistema, pero dotado justamente de una autonomía técnica administrativa y financiera muy grande y anclado en el Banco Central. Y acá quiero, más para debate, porque me quedaron algunas interrogantes respecto a la propuesta. El documento menciona la creación del SINADI en los 80, también fue a raíz de una crisis, ¿no? Entonces, yo creo que hay que aprovechar esta crisis. Hoy día creo que lo ocurrido con Casa Galicia del Carmo es otro síntoma típico, y no solo, pero bueno, estos son más mediáticos y públicos, de la mala regulación. Creo que es la punta del iceberg de lo que nos está pasando con la mala regulación. Me hubiera gustado en el documento, porque además se menciona los presidentes nacionales y regionales, alguna breve revisión de los aciertos y desaciertos, por ejemplo, de la Superintendencia de Salud de Colombia, de Perú, de Chile, que tienen fuertes superintendencias en ese sentido, y cuáles han sido los aciertos y desaciertos, porque insisto, hay experiencia en ese sentido. Pero yendo concretamente a la figura jurídica, acá me viene la duda si el pensar pero no, insisto, no es meramente un tema de nombre, sino para mí una de las características fundamentales que debería tener por las potestades de las que hablábamos, que tiene que ver con la independencia. Entonces, ahí me pregunto si es una persona pública no estatal, si es una superintendencia que esté anclada en el Ministerio de Salud Pública, si es un ente autónomo u otro organismo descentralizado, porque hay diferentes grados de autonomía técnica y administrativa y de independencia respecto al gobierno central. Creo que el documento hace una buena cosa de separar,
creo que es otro de los problemas en la gobernanza, de lo que es la vigilancia epidemiológica, que claramente tiene que estar en el Ministerio, ¿no? Como autoridad sanitaria, de lo que es todo lo resto. Entonces, yo a mí me gustaría como más una opinión clara y ordenada respecto a estas diferentes figuras o formas públicas que mencioné. Lo otro es los sectores supervisados. El documento habla de todos los sectores, tanto público como privado, pero por momentos se separa ACE. Por momentos se deja de nombrar a ACE y se hace mucho énfasis en las guías. Y creo que este es un problema, porque ACE debería tener los estándares de calidad de cualquier hospital y debería estar sometido a las mismas regulaciones. Y acá, capaz que excede el objetivo del documento, pero creo que el comunicador público, que concentra una parte muy importante de la población, tiene que tener hay que implantarlo. Es algo muy fuerte lo que voy a decir, pero me gusta poner un poco el debate. Creo que tiene que cambiar toda su forma de gestión, porque se le descentralizó, pero no tiene autonomía. Entonces, también he escuchado a colegas de ustedes que mencionan eso, ¿no? Cómo le ingresan, por ejemplo, por la venta de servicios a ACE, cómo no pueden manejar esos recursos. No pueden manejar los recursos, ni tampoco recursos humanos. Entonces, la descentralización no les dio autonomía a ellos. Pero yo creo que hay que profundizar y meter a ACE en esta ecuación y avanzar fuertemente en una gestión profesional y en esta autonomía, insisto, de manejo de inversión y de gasto de recursos humanos. Entonces, en esto de la figura hice énfasis en la independencia, en los sectores supervisados y luego las funciones. Ahí comparto el documento me resultó, y comparto con Marita, cierta confusión al hablar de las funciones. Creo que, insisto, se separa bien las funciones esenciales de salud pública que mencionan desde el documento de la OPS, que está en el marco del Ministerio, pero me gustaría una cosa más ordenada como organismo de supervisión de salud, cuáles serían las funciones a abarcar. Y ahí creo que tiene que estar claramente detallado lo que es la regulación y el control de la calidad y seguridad de la atención, el monitoreo financiero y de eficiencia para controlar esta sostenibilidad de los servicios. Y acá creo que hay que trabajar muchísimo y aprovechar otras experiencias que también se han mencionado por la UCEC, en lo que es defensa de la competencia, ¿no? Hay serios problemas de alineamiento de incentivos que ya se han mencionado entre las organizaciones y los profesionales entre los niveles de atención. En esto creo que acordamos que si son fines de lucro o no, cómo redistribuyen los beneficios que no pueden obtener, en mayores salarios, en inversiones, en sobre inversiones. Entonces creo que esto tiene que estar claramente una de las funciones en un monitoreo continuo. Todo lo que tiene que ver con evaluación de tecnología y farmacología y farmacológica que se menciona la agencia con todos los problemas, creo que esa parte debería decidirse la gobernanza y la definición clara, y mismo esto de que si tiene que ser consultado preceptivamente o no, etcétera, para las listas positivas. La otra función tiene que ver con acreditación y certificación de los centros y los profesionales. Falta, ¿no? No sé si el ejemplo de la Joint Commission de Estados Unidos como organización, pero falta un sistema, insisto, de acreditación de hospitales que acá tiene que incluirse lo público también, ¿no? Que garantice justamente los estándares de calidad. La otra función que acá capaz que no es función, pero digamos es parte como una función más operativa, tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas, que tiene que ser clave, ¿no? De hecho, dejamos de la poca transparencia, por ejemplo, de la NASA, con los millones de dólares que maneja, pero los organismos de control tienen que publicar informes y resultados de las inspecciones de forma súper abierta. Entonces insistiría mucho en esto de la transparencia y cómo digamos, también permitir a la ciudadanía como control y como vigilancia de la calidad. Han habido tímidos iniciativas como por ejemplo tu servicio WIC que no funcionó, la información no es continua, no es de calidad, ¿no? Yo creo que esto es fundamental. Si nadie
también he escuchado un colega de ustedes que hablamos con Pato de que si nadie tiene 4 indicadores de calidad, 2 de embarazadas, cesáreas y captación precoz. Es como de locos. Sí, los otros son de demora. Bueno, hablando de demora, también en el documento se habla mucho de los tickets y de los copagos como barrera al acceso, pero yo creo que hay barreras no monetarias. Una es el tiempo de espera. Entonces, en eso también como que hay que afinar muchísimo, y está todo unido, ¿no? Esto de la transparencia y la rendición de cuentas con un sistema de información y una creación de indicadores de calidad reales y auditables. Y lo otro que también se ha mencionado y que tiene que ver con esto de que nada puede estar fijo 18 años, es la adaptabilidad y la modernización continua, ¿no? Porque cambian las tecnologías, pero además porque fundamentalmente los organismos de salud tienen que estar preparados para estar adaptando sus estándares y sus metodologías de análisis y modelos de atención, ¿no? La telemedicina, inteligencia artificial, digamos, todo el tiempo nos están desafiando con nuevas cuestiones. Pero agradezco que tengan estas iniciativas para generar estos encuentros y estos debates. Un documento que está escrito ordenadamente y que habla de algo que todos comprendimos y que es necesario. No me voy a referir a eso, pero quiero decir que hay algunos paradigmas o falacias, mejor dicho, más que paradigmas, que hay que aclarar y que surgieron en todas las presentaciones. Gasto en salud no es inversión. Gasto en salud puede ser despilfarro, lo dijeron todos. Y creo que eso es algo que está en la población. Lo que se gasta en salud siempre es inversión. No, cuando se gasta mal es despilfarro. Y hay una pequeña definición de subdesarrollo que dice que el subdesarrollo es despilfarro ante la indiferencia general. Por eso me agrada estar en esta mesa, porque creo que nadie se va a poder ir, y podrían ser cualquiera de ustedes los que estén hablando en lugar mío, todos tienen gran experiencia, nadie se va a ir de ahí sin haber remarcado y subrayado que hay presión corporativa en el gasto y que la primera reforma es la transparencia. Hace muy poco, la Academia de Ciencias que incluye Medicina de Estados Unidos sacó un artículo que decía muy claramente: las herramientas que tenemos en la velocidad de información en economía deben ser las mismas que tenemos que tener en salud. Y hace poco la diputada Lichtenberg presentó un proyecto en el cual de 600 programas, a mí me tocó revisar la primera versión, o sea que manifiesto conflicto de interés, porque es un proyecto en el cual en su raíz Cristina nos consultó. Lo más importante era sacar a técnicos en el área de economía, que si bien pueda el capital, porque economía todo lo menciona capital, tiene que haber también alguien que controle el capital humano. ¿Y por qué no están los dos en un lugar donde los técnicos no tengan conflictos de interés y sean representantes de la ciudadanía como buenos padres o madres de familia? Y yo creo que eso es un elemento ético republicano necesario. Segundo, que no se habló acá, pero que debería haber un documento, y lo tenemos que discutir con la Facultad de Enfermería, con los puestitos que forman auxiliares de enfermería sin que tengan el liceo terminado, con toda la gente que está diciendo que hay que hacer una estructura de prestadores que tenga un profesionalismo adecuado a la época. O sea, un profesionalismo que está cambiando día a día. No se puede calcular cuántos especialistas necesitamos en el interior cuando ya sabemos que el número de especialistas por habitantes triplicamos a la mayoría de los países desarrollados porque tienen menos especialistas y tienen más enfermeros, más licenciados en enfermería. Un licenciado en enfermería en nuestro país no tiene ningún atractivo.
Y les voy a explicar por qué. Porque voy a hacer uso abusivo de la información. Uso abusivo de la información. Lo voy a dar. Entré diciendo, no lo voy a decir, pero ahora me convencieron que sí. Porque todos hablaron de que había un problema corporativo. Y cuando decimos, tenemos que calcular los costos de cuánto sale un paciente, por lo menos tenemos los costos de cuánto nos sale un profesional de medicina. ¿Sí? Y cuando miramos que para que una enfermera en el cargo inicial o un enfermero licenciado profesional ingrese a trabajar, va a ganar lo mismo que un médico en una policlínica. 40.000 pesos para, digamos, hacer un redondeo de agosto del año pasado, aunque tengo esos datos en proceso de mayo del 2024. Pero los hechos es que ganan lo mismo al ingreso. Pero uno tiene que trabajar 26 horas y la enfermera tiene que trabajar 175 horas. Entonces díganme, ¿quién puede optar por enfermería y por cuidados? Cuando en realidad diagnosticar cada vez es más fácil y cuidar es lo más difícil. Entonces salimos con un plan de cuidados. El plan de cuidados asociados en salud es invertir la relación obscena de 3 médicos por cada licenciado de enfermería en una correlación de 3 licenciados de enfermería por cada médico, y si no vieron Virgin River en Netflix, se las recomiendo, que es donde hay alguien que muestre cómo una persona integrada a la comunidad con la noción básica de procedimientos y de entender el proceso de la salud se acerca y resuelve, y hay un médico que tiene la misma jerarquía, pero son de igual jerarquía. A igual jerarquía, igual salario. Y eso hace que debamos repensar si los salarios son derechos adquiridos o el sistema de salud tiene que tener de alguna manera, en la superintendencia o supergobierno, como le quieran llamar, intendencia no le quiere llamar nadie, que enseguida pasan a gobierno. Pero en realidad, si lo queremos hacer, tenemos que pensar de que el país tiene que, en el largo plazo, no mañana, pero en el largo plazo, tiene que profesionalizar y triplicar a quienes cuidan en salud. Y eso para mí es muy importante. Habiendo dicho esto, tengo que decir que haciendo uso abusivo de la información, y espero que no haya ningún periodista, pero por lo menos se lo cuenten, haciendo unas estadísticas ahí. En los datos del SIP, Tú escribiste mucho tiempo. está bien. En los datos que tiene el SIPS. Ella habló del SIP porque yo desarrollaba un sistema de información durante mucho tiempo, porque trabajé en el CLAP, y el CLAP tiene un sistema latinoamericano de información que evoluciona tanto que en este momento nuestro equipo, trabajando con UNFPA, con MIDES, con el gobierno, con el Ministerio de Salud, estamos enviándole en modo de prueba datos de la primera consulta al MIDES en el embarazo, de manera que el MIDES tenga capacidad de respuesta, no cuando el niño nace, sino desde el primer momento. Y eso se hace porque en el país tenemos un sistema de identidad muy fácil y tenemos la mejor red de velocidad de información y la tenemos que usar bien. Por eso me parece muy bueno entender de que hay sistemas éticos de información y después hay pequeñas construcciones de PDF, Word y todo eso que se vendieron a precios inaccesibles, pero que el Estado lo financió. Entonces yo quiero decir que yo miré para el SIPS, que es el Sistema de Información Profesionales en Salud, que tiene el Ministerio en su página web y que se puede descargar, es un archivo de 80 megabytes y que tiene todos los cheques que se hicieron para todo el personal, ya sea nutricionistas, psicomotricistas y médicos. Y en eso yo encontré un grupo profesional, especialidades, que tiene la obscena distribución del salario, en el cual el 60% de los que tienen esa especialidad ganan más que un ministro de salud. ¿Sí? O sea, 360.000, solamente menos que eso ganan el 40% de esa especialidad. Y el 60% gana más, sumando los 2 o 3 cheques que reciben, porque con un cheque me daba menos, pero cuando encontré la manera de identificar a las personas por sexo, edad y un número de código,
O sea que esta información obscena es para tirar, porque con Homero trabajamos juntos, ustedes saben. Él hace algunas y yo hago otras. O sea que tirar esto es porque la indiferencia frente al despilfarro es su desarrollo. Y como nosotros tenemos sistemas digitales y capacidad de gestión y profesionales para que lo hagan, y el país tiene un único sistema universal solidario de atención, porque no estoy hablando de atención privada, estoy hablando de esos salarios que están financiados por el FONASA y por rentas generales. Yo creo por ahí.